¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia. Queremos entregar nuestra vida. Señor, queremos que tú nos ofrezcas tus silencios y tus palabras para que vengan y sean fecundos en nuestra existencia hasta lo más profundo. Señor, venías tu morada salvadora en nosotros. Queremos vivir junto a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en el último encuentro yo les propuse como último personaje enigmático o paradigmático más bien a Martin Heidegger, y que él proponía una vía posible que es la vía de la poesía. Hay un poeta español que se llama Daniel Cota, que tiene varios libros, pero hay uno que particularmente a mí me conmueve, que se llama Alumbramiento. Y uno de sus poemas se titula Un verso tuyo, que yo creo que sintetiza lo menos la idea que yo les propuse en el encuentro anterior. Miren cómo inicia. No lo niegues, Señor, eres poeta, tus obras te delatan, porque creaste una epopeya al sol y una canción para la luna blanca. Eso es ser más poeta que ingeniero. Si no, mira las plantas. Hacían falta rosas, nardos, lirios para perpetuarlas. Las cosas de este mundo no están hechas, están versificadas. Para hacer ríos escribiste egloglas, odas en las montañas, doradas elegías al ocaso y epitalamios para el sol y el alba. Gracias por tus poemas, por tus pulidas páginas y por haberme dedicado a mí el don de esta metáfora. Yo creo que sintetiza muy bien lo que proponía Heidegger, de que es posible este camino. Es posible ese camino de pensar que la poesía es capaz de traducir lo que nosotros no somos capaces de decir. J lo dice con otra expresión, que el mundo está lleno de versos, está versificado. Es decir, que para desencriptar el mundo hay que entrar a él desde la prosa, hay que entrar a él desde la lógica del lenguaje, hay que entrar a él desde la lógica de lo bello, de lo existencial. Esta semana también me encontré otra canción que me pareció muy linda, que se llama El Club de los Soñadores de Antoñito Molina. Miren lo que dice. ¿Por qué a mí? ¿Cuántas veces me dije para adentro por qué a mí? Intentaron robarme los sueños y no lo entendí. El miedo fuerte me agarró y a la vida me dijo que no y yo le dije que sí. Como a ti, que ríen los ojos, que el alma te llora, y así fue. Como poquito a poquito fuimos aprendiendo a vivir y ahora somos lo que fuimos y lo malo que vivimos nos hizo ahora estar aquí. Bienvenido al club de los soñadores, donde sobran los motivos cuando faltan las razones, donde te salva un abrazo, donde hay cura en las canciones. Quédate que aquí se vive más bonito, más bonito. Bienvenido al mundo que tú prefieres, donde eliges con quién bailar, cómo, cuándo y donde quieras. Donde nos gusta la vida, aunque la vida a veces duela. Quédate aquí, aquí se vive más bonito, más bonito. Yo creo que cuando uno mira la vida con esa clave, la vida lo encanta a uno, lo hace deslumbrar, lo hace mirar con una visión diferente a la existencia.
Entonces, bueno, esa era la conclusión de lo anterior y ya hoy nos vamos a meter en otro tema. Hoy vamos a seguir, hoy voy a utilizar otra metáfora diferente. Una que me dijo una vez un profesor, el doctor Gonzalo Soto, un filósofo sumamente importante de aquí de Medellín, maestro de un centenar de filósofos, a lo menos los que hemos estudiado en la Bolivariana, hemos pasado en sus manos por sus cursos de filosofía medieval y de filosofía antigua. Y él utilizaba esta expresión: necesitamos aprender a copular con los muertos. Necesitamos aprender a copular con los muertos. Y esta semana en una clave poética me decían: ¿hace cuántos años ese nombre no se pronunciaba y ellos han resucitado porque tú los has vuelto a decir? Quizá estamos haciendo también el ejercicio de devolverle la vida a muchas personas, haciendo esta clave histórica. Dios te apague. Estamos haciendo eso, devolviéndole la vida a muchos. Entonces hoy, por fin vamos a llegar a las pruebas como tal. Pero vamos a comenzar por un camino muy raro, que es el camino de la invalidez. El camino de la invalidez de las pruebas a priori. Eso ya lo expliqué esta semana un poco. Entonces nos vamos a meter en el argumento ontológico. Pero comencemos hablando de la relevancia histórica de este argumento y la explicación de su nombre. ¿Quién crea este argumento? ¿Lo recuerdan? Lo crea un religioso. ¿Quién lo crea? El argumento ontológico. Lo crea San Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury vive entre el año 1033 y el 1109. Y eso es muy importante, la época contextual de un autor, de un pensador. Él es el que formula por primera vez el argumento que se conoce como ontológico, que tanta fascinación nos ha dado a lo largo de la historia. Fácilmente se subraya esa fascinación con la simple mención de los filósofos que la han defendido, matizando la versión anselmiana o reproponiéndolo en ocasiones. Así, de un modo o de otro, ha sido defendido este argumento por San Buenaventura, Duns Scoto, René Descartes, Leibniz y Hegel, entre otros grandes filósofos que lo han, por contrario, criticado. Grandes pensadores también como Santo Tomás de Aquino y Emmanuel Kant. Si es amado por uno y detestado por otros o criticado por otros, quiere decir que es un pensamiento sumamente importante, porque si no se pasaría obviado. Exactamente, no se daría una controversia. Entonces, ¿por qué les propongo esto? Porque quiere decir que esto ha dado muchas líneas de tinta, muchas palabras se han escrito para defender o para contradecir. Eso quiere decir que es un hito en el pensamiento. El argumento anselmiano se conoce con el nombre de ontológico desde Kant. Es Kant el que le pone ese nombre. Ese nombre nunca fue dado. Entonces, ¿cómo se llamaba antes? Se llamaba el argumento de San Anselmo de Canterbury. En la crítica de la razón pura, Emmanuel Kant indica que es prueba ontológica aquella que prescinde de toda experiencia e infiere completamente a priori, partiendo de simples conceptos, la existencia de una causa suprema. Eso ya lo debemos de entender, porque eso yo ya lo expliqué los días anteriores. ¿Qué significa eso? ¿Quién se atrevió a explicar? O sea, ¿qué significa que algo es ontológico? Significa que todo viene de Dios, que todo proviene de Dios. sí, pero no. ¿Qué significa que algo es ontológico?
que no necesita de la experiencia. Eso es, sino que tiene su causa en una idea, pero que no parte de experiencias, sino que parte de conceptos. Eso quiere decir que algo es a priori, no parte de lo que yo experimento. No es lo mismo que yo hable del café sin jamás haber gustado el café, eso se basaría en conceptos. A otra cosa que es a posteriori, que es yo digo este café está rico, tiene una nota de vainilla, un café bien cultivado o es un café hecho a la ligereza, porque parte de la experiencia. Si yo hablo de este café sin tener la experiencia de gustar el café, eso se llama a priori, porque yo no tengo una experiencia, yo no he vivido el fenómeno. Entonces, ¿qué dice Kant? ¿Qué es una prueba ontológica? Dice, es aquello que prescinde de la experiencia, es decir, yo no tengo experiencia, pero yo sí tengo pensamiento, tengo conceptos. Y entonces eso me lleva a hablar de la existencia de una causa suprema. Para algunos autores consideran que debería llamarse más bien argumento lógico. Otros lo llaman así. No lo llaman argumento ontológico, sino argumento lógico. ¿Por qué? Porque precede a partir del análisis de la idea o concepto de Dios. Antes de Kant era también denominado prueba a simultáneo, porque no se trata de una demostración estricta a priori y menos a posteriori, sino que se basa en la propia esencia de Dios, o mejor, en el concepto de Dios, en el cual aparece su existencia. Y se denomina a simultáneo porque la prueba no parte ni de algo previo ni de algo posterior a la esencia de Dios, sino precisamente simultáneo con la esencia divina, analizada la cual se alcanza la existencia de Dios como uno de sus elementos. ¿Qué está queriendo decir esto? Está queriendo decir que el argumento ontológico tiene ya el presupuesto de que Dios existe. Ese es el presupuesto que tiene. Por eso no tiene ni un a priori ni un a posteriori, porque parte de que la esencia de Dios existe. En último término, esta prueba, que a partir de Kant es llamada ontológica, no significa simplemente que concluye en la existencia divina. En este caso estarían todos los argumentos que demuestran la existencia de Dios, sino que más bien lo que se demuestra es la existencia divina a partir de la esencia de Dios. O mejor, en el mismo concepto de Dios nos aferramos a su existencia. Es decir, esta prueba parte de que la esencia divina existe. No comprueba si la existencia divina existe o no existe, sino que ya la da por supuesto. No necesariamente tener fe, porque aunque Anselmo es sacerdote, él no hace una prueba a partir de la fe, sino que intenta dar una argumentación lógica, filosófica. Entonces metámonos en la formulación anselmiana. San Anselmo propuso este argumento en un libro suyo que se llama el Proslogion. El Proslogion lo proponía así: en la mente de todo hombre existe la idea del ser mayor, que el cual no se puede pensar otro. ¿Qué propone Anselmo? En la mente de todo hombre existe la idea del ser mayor, que el cual no se puede pensar otro. Pero este ser, que nosotros llamamos Dios, ha de existir también en la realidad. En efecto, existe en la mente y en la realidad. Es más que existir solo en la mente. No es lo mismo existir en la mente que existir en la realidad. No es lo mismo. Es muchísimo más grande existir en la realidad. Pero si el ser mayor
que el cual no se puede pensar otro, no existiera en la realidad, entonces no sería el ser mayor del cual se puede pensar otro, pues no podría pensarse otro mayor, a saber, el cual existiendo en la mente como el mayor que se puede pensar, existiese también en la realidad. Un trabalenguas. Traduzcamos eso. Dios no solo existe en la mente, también existe en la realidad. ¿Por qué? Porque si Dios solo existiese en la mente, no sería el ser supremo de todo. Porque la realidad es más grande que la idea. Eso es lo que quiere decir él. Que Dios no solo existe en la mente, sino que también existe en la realidad. Luego, el ser mayor, el cual no se puede pensar otro, existe en la mente y en la realidad. Y si esto es verdadero, por tanto, existe Dios. Entonces, eso es lo que propone Anselmo. Esquemáticamente, el razonamiento tiene esta lógica. Intentemos desgranarla. Primero, la idea que tenemos de Dios es la de un ser mayor sin el cual no es posible pensar otro ser. Eso es lo primero que proponía Anselmo. Dios es el ser mayor, sin él nosotros no podemos pensar ninguna otra cosa, ni ningún otro ser, porque Dios es el ser mayor. Entonces sería contradictorio decir que puede existir un ser mayor que Dios, que es infinito. Entonces Dios no sería infinito, no sería el ser mayor. Entonces nosotros a eso le hemos dado una categoría particular que es el máximo pensable, es el omniperfecto. ¿Quién es Dios? Según este razonamiento de ser mayor, Dios es el ser omniperfecto. Dios es el ser omniperfecto. ¿Por qué? Porque Dios es el máximo pensable y real para nosotros. Primera intuición de Anselmo. Segunda intuición de Anselmo. Ciertamente existir en la mente no implica de ninguna manera existir en la realidad. Y eso yo creo que todos lo podemos comprobar. Que en mi mente exista un palacio o que en mi mente exista un unicornio no quiere decir que en la realidad exista. Lo que propone, por ejemplo, el realismo mágico en Gao, ¿necesariamente tiene que existir? No. Puede que exista o puede que no exista. Con el mismo ejemplo que pone San Anselmo, ¿qué propone San Anselmo? Miren esto tan interesante. Un pintor tiene en su inteligencia lo que va a hacer, pero no entiende que exista porque aún no lo ha hecho. En su mente existe, pero en la realidad existe. Puede o no puede. Como Van Gogh. Cuando Van Gogh iba a pintar sus almendros, los almendros existían. Existían en cuanto idea, pero no existían en cuanto realidad. O cuando Van Gogh iba a pintar la noche estrellada. Existían en cuanto pensamiento, pero no existían en cuanto realidad. O con una envigadeña, cuando Débora Arango iba a pintar sus obras, existían en cuanto su pensamiento, pero no en cuanto la realidad. Sin embargo, en el caso de la idea de Dios, las cosas son de otro modo, porque aquello mayor de lo cual nadie puede pensar no puede estar solo en la inteligencia. En efecto, si el máximo pensable no existiera en la realidad, no sería el máximo pensable, ya que se podría pensar un ser mayor, a saber, uno que además de existir en
la inteligencia existiera también en la realidad. ¿Qué está queriendo decir esto? Que si hay un ser mayor pensable y nosotros pensamos sobre él, quiere decir que él también tiene que existir por antonomasia en la realidad, porque él es el que ha procurado la realidad, él es el hecho, lo real. El máximo pensable no puede ser solamente una idea o solo estar en la inteligencia, pues si está solo en la inteligencia, puede pensarse que existe en la realidad algo que sería mayor a él. Segunda noción interesante de Anselmo. Tercera, el máximo pensable es Dios. Esa es la conclusión lógica. Algunas apreciaciones más para comprender el marchamo de la argumentación anselmiana, reiterando las ideas expuestas. Obsérvese que el punto de partida de la existencia es la idea de Dios como id quo maium cogitare nequit, es decir, el ser que reúne en sí todas las perfecciones, es decir, el omniperfecto. Dios es el omniperfecto. Esto también lo va a proponer Leibniz. Considera que la noción de Dios más admitida y más significativa que tenemos se expresa bastante bien en estos términos. Dios es un ente absolutamente perfecto. San Anselmo expone con fuerza que aunque esa noción le venga de la fe, no es exclusiva del creyente, sino que todos la poseen, pues incluso los ateos entienden lo que significa, ya que en caso contrario no tendría sentido lo que niegan. Cuando el ateo dice, no hay Dios, entiende lo que dice, y lo que entiende es un ser omniperfecto, aquel ser cuyo mayor no cabe pensar otro. El concepto de Dios es universal. Ahora bien, de la universalidad del concepto Dios no se sigue que exista en la realidad. El propio San Anselmo, tema que en ocasiones se olvida con facilidad, distingue en el capítulo 2 del Proloslogion entre la existencia mental y la existencia real. Con el mismo ejemplo que trae a colación, por ejemplo, una cosa es un cuadro en la mente del pintor y otro en la realidad. En el primer caso, el cuadro posee una existencia mental. En el segundo, tiene una existencia real. Lo que acontece en el caso de Dios es que posee una existencia real necesaria. ¿Por qué? Eso es debido a aquello mayor que lo cual no puede pensarse nada. No puede tener solamente una existencia mental, sino que la existencia real es una perfección de él mismo, algo que debe de tener y de ser porque él es el omniperfecto y nada se puede pensar sin él. Ello es así porque existe en la mente y en la realidad. Si solo existiese en la mente, se incurriría en una flagrante contradicción, pues si el ser mayor, cuyo mayor no puede ser pensado, solo existe mentalmente, podríamos pensar en otro que también posea una existencia real. De ahí se infiere que el ser cuyo mayor no podría pensarse sería aquello cuyo mayor puede pensarse. Entonces, ¿qué dice Anselmo? El máximo pensable solamente es máximo pensable si existe en la realidad. ¿Ven que esto es una conclusión lógica? Son razonamientos lógicos. Anselmo está haciendo una argumentación lógica. Según Anselmo, la existencia real de Dios o el ser omniperfecto
Es una existencia real necesaria porque de otro modo no se podría pensar. No se podría pensar la existencia de otras cosas. Pues si podría pensarse otras cosas sin este ser necesario, entonces habría alguien mayor que este ser necesario. Esa existencia real necesaria compete solamente a un ser, al omniperfecto. En conclusión, existe lo máximo pensable y no puede no pensarse que no exista. Ese máximo pensable, ergo, es Dios. Esa es la argumentación que propone Anselmo. ¿Queda un poquito clara o queda un poquito confusa? Ambas, confusa y clara. A ver, es muy lógico el argumento de Anselmo, pero a uno no se le puede olvidar que Anselmo presupone ya la esencia de Dios. Anselmo presupone que Dios en su esencia existe y que como en su esencia existe es un ser necesario y que como es un ser necesario es a partir de él que nosotros comprendemos todo. Eso es lo que propone Anselmo. Anselmo dice, Dios no solo puede ser fruto de un pensamiento, sino que Dios también tiene que ser real. Que Dios también tiene que ser real en cuanto todo lo real que nosotros conocemos depende de una idea mayor y suprema sin la cual no podemos razonar nada. Eso es lo que propone Anselmo. Entonces, volvamos a leer la argumentación que propone Anselmo. Anselmo entonces en el Proloslogion propone: en la mente de todo hombre existe la idea del ser mayor, del cual no se puede pensar otro. Esa es la prueba de la existencia de Dios según Anselmo. En la mente de todo hombre existe la idea del ser mayor, es decir, de un ser supremo. Eso es lo que está proponiendo. Y si yo quito ese ser supremo, se me desbarata el edificio, porque yo siempre necesito recurrir a ese ser supremo, porque de él depende todo lo otro. Solo que Anselmo lo dice con otras palabras, dice, hay una idea mayor y de esa idea, si yo quito esa idea, no puedo pensar ningún otro ser ni ningún otro ente. Eso es lo que propone. Entonces, ¿qué dice Anselmo? Por esto, porque existe este ser mayor, existe la realidad. Y si existe la realidad, y si existe en la mente, existe por ende en la realidad. Porque solo este ser supremo es el que puede dar la lógica y la forma de pensar a todo lo real. Vengan para acá. Entonces, eso es lo que propone Anselmo de Canterbury como propuesta al pensamiento de si Dios existe o no. Bienvenida, llega por allá. Bueno, yo les dije que este argumento de la existencia de Dios había dado mucho para la defensa, pero también mucho para la crítica. Eso, de esa manera inicié. Muy pronto van a criticar a San Anselmo con este argumento que propone. ¿Quién lo critica? El primero en criticarlo es un monje, el monje Gaunilón. Gaunilón, en su libro Liber Prosincipiens, pretende defender los derechos del realismo, lo cual dará ocasión a San Anselmo de precisar su formulación. En síntesis, la crítica de Gaunilón se basa en lo siguiente, en 4 cosas. Primero, crítica al argumento de San Anselmo. Porque algo esté en el entendimiento no es real, ya que hay ideas de cosas inexistentes. Es lo primero que dice Gaunillón, que es muy cierto, yo ahorita les hablaba. En mi mente puede existir un unicornio, pero no porque en mi mente exista un unicornio quiere decir que eso exista realmente. Eso es lo que dice Gaunillón. Segunda crítica.
No tenemos el concepto de Dios. Nuestro conocimiento de Dios solo es real secund vocem. ¿Qué quiere decir eso? Gauninion está criticando la universalidad del concepto de Dios. ¿Qué está diciendo él? No todas las personas tienen como presupuesto que Dios existe. No todas las personas en su cabeza creen que hay un ser supremo. Por tanto, nuestro conocimiento de Dios es secundum vocem. ¿Cómo así que secundum vocem? Significa que nos viene por una segunda voz, es decir, alguien nos hace una transferencia, nos hace una comunicación de ese conocimiento. Segunda crítica que le hacen al argumento de Anselmo. Tercera crítica. Para convencer al incipiente es preciso partir de la realidad. ¿Qué le está diciendo aquí Guillaume a Anselmo? Le está diciendo, mire, usted es casi que un iluso, porque usted parte de los conceptos y no de lo real. Y para la gente sencilla es más fácil partir de lo real que de lo ideal. Porque nosotros partimos más fácil de una experiencia que de un concepto. Tercera crítica al argumento. Cuarta crítica. El juicio de la existencia de Dios está en el mismo plano en el plano de las criaturas. Posee absoluta certeza de mi existencia. ¿Puedo pensar como no siendo? Sí puedo. ¿Por qué no puedo pensar a Dios como no existiendo? Y si no puedo, esa imposibilidad no es exclusiva de Dios. ¿Qué le está diciendo Guillaume aquí a Anselmo? Mire, usted puso en el mismo plano a Dios que a los hombres. Entonces, yo puedo hacer la misma argumentación para decir que Dios existe, como hacer la misma argumentación para decir que Dios no existe, porque usted lo puso en el mismo plano de los hombres. Por ejemplo, yo puedo pensarme como no siendo, es decir, como no existiendo, o yo me puedo pensar como siendo o no siendo. En resumen, para Gaunilión, de la existencia en la mente no se puede deducir la existencia en la realidad. Si lo diese para Dios, podría valer también para cualquier otra cosa. Y esa es una crítica muy filuda, muy punzante. Porque si vale para Dios, también yo puedo hacer la misma argumentación para un unicornio. Porque si existe en la mente, pues también yo puedo decir que ese unicornio es la causa de todo. No sé si me hago entender en el razonamiento. No, ¿para qué llegó tarde? Entonces miren, que esa es la argumentación que le dice Gauninion, que es muy lógica. Si yo le aplico esto a lo que usted llama Dios, yo también le puedo aplicar exactamente el mismo argumento a un unicornio. Si el unicornio no existe y muchos creen que sí existe, ¿por qué no creer que existe Dios aunque nunca lo hayan visto? Sí, sin duda, pero es el mismo argumento. O sea, Gauninion le está diciendo, mire, lo que usted le está aplicando a Dios, yo se lo puedo aplicar a cualquier otra cosa. Por tanto, no sirve ese argumento. Sería necesario probar entonces el privilegio que esta idea no le posee a cualquier idea. Porque cuando se dice que esta cosa máxima no puede pensarse que no exista, mejor se diría, quizá, que no puede entenderse que no exista o que pueda no existir. Porque según el sentido de este verbo, no puede entenderse en las cosas falsas, las cuales pueden ciertamente ser pensadas del mismo modo que el insensato pensó que Dios no existía. Eso es lo que dice este texto, que me parece muy lógico. Gaunilión le está diciendo, mire, usted tiene que repensar eso. Porque
usted está utilizando una categoría que no es justa. De estas objeciones de Gaunerion se defiende Anselmo de Canterbury en su libro Liber Apologeticus et Ancipientem, en el que reitera lo afirmado en el Proloslogion, el primer libro donde escuchamos su primera afirmación, deteniéndose en probar la exclusividad de la demostración en su referencia a Dios. Es decir, que San Anselmo hace una reformulación de su argumento. Ahora vamos a ver una segunda reformulación del argumento ontológico anselmiano. Entonces, en el segundo argumento, en la segunda versión del mismo argumento, ¿cuál es el cambio? El cambio es que el argumento ahora debe reservarse exclusivamente a Dios. ¿Por qué? Porque Gaulilión le dijo, es que todo lo que yo diga o esté en mi mente después yo puedo decir que existe. Entonces, ¿qué hace Anselmo? Reformula las cosas para decir, yo no puedo dejarla esto tan abierto porque si no cualquier cosa puede caber en este concepto. El argumento entonces debe reservarse a Dios, porque es Él el que verissem est, es decir, el que da la razón de ser. Santo Tomás de Aquino también critica este argumento. ¿Y qué dice Tomás? Tomás expone y critica el argumento anselmiano en diversos lugares de sus obras. Por ejemplo, en el Tratado de Trinidad, en el Tratado sobre la Verdad, en su Tratado sobre las Sentencias. Y en la Suma Teológica, una vez expone de forma sintética y con todos los pasos la argumentación anselmiana, responde estas tres cosas. A. No todos los que oyen pronunciar la palabra Dios entienden qué significa aquello cuyo mayor no puede pensarse, pues hasta ha existido gente que creyó que Dios era cuerpo, como los estoicos. Ni siquiera el punto de partida es aceptable. Está diciendo ahí una crítica a Tomás. Tomás está diciendo, mire, cuando usted dice Dios, no todo el mundo entiende lo mismo por Dios. Por tanto, su argumentación no es lógica, porque no es universal. Le está diciendo. Tanto así que le hace una crítica mordaz con los estoicos, quienes afirman que Dios es cuerpo. Si Dios es cuerpo, por ende, Dios no es un concepto. Entonces, ¿cómo me va a sustentar esa afirmación usted si Dios es cuerpo? B. Pero supongamos que todos entienden por el término Dios lo que se pretende, a saber, aquello cuyo mayor no puede pensarse. Eso es lo que defiende Anselmo, que Dios es el ser supremo sin el cual no puede pensarse nada más. Aún concebiendo eso, de ahí no se sigue que entiendan que lo designado con el nombre de Dios existe en la realidad, sino únicamente en un concepto del entendimiento. ¿Qué le está diciendo Tomás? Mire, aunque todos entendamos eso, no quiere decir que Dios sea real. Eso lo único que está diciendo es que Dios existe como concepto en la cabeza, pero eso no exige que Dios sea real. C. Tampoco puede arguirse que existe en la realidad, a no ser que se conceda que existe en lo real algo cuyo mayor no pueda pensarse. Y esto no lo conceden los que sostienen que Dios no existe. Es decir, un ateo negaría el mismo supuesto del que parte San Anselmo. Eso es. ¿Qué está diciendo esto? Santo Tomás le dijo, usted está dando un argumento que es inválido. ¿Por qué es inválido? Porque no es universal.
Y si no es universal, por tanto no es real. Eso fue lo que le dijo. Es decir, Santo Tomás destruyó ese argumento. Tiene muchas preguntas, pero continúe. Oh, Dios mío. Los razonamientos más rigurosamente filosóficos contra la prueba anselmiana los aduce Santo Tomás en el capítulo 11 de su Suma contra Gentiles, una vez que en el capítulo 10 ha expuesto extensamente el argumento de San Anselmo. Aparte de otras consideraciones, el núcleo de la crítica radica en lo que comúnmente se denomina tránsito ilegítimo del orden ideal al orden real. Esas son las palabras perfumadas para decir que una idea, no porque esté en la mente, es real. Eso en palabras perfumadas se dice tránsito ilegítimo del orden ideal al orden real. Categóricamente afirma Santo Tomás que eoden enim modo necere exponi nem et nomines rationem. ¿Qué quiere decir eso? La realidad que se menta es pensar, no es menta del saborear. La realidad que se menta y la razón del nombre deben de estar en el mismo plano. ¿Qué le está diciendo Santo Tomás ahí? Usted tiene que poner la lógica de su argumento y el ser de ese argumento en el mismo plano, porque si no, eso no tiene fundamento. De ahí que, porque sea concebido por la mente, lo que se dice con el nombre Dios, no se exige que Dios exista a no ser que en el intelecto. Si se quiere salvaguardar el principio de no contradicción, es necesario que las propiedades atribuidas a un sujeto estén en el mismo plano que al sujeto al que se le atribuyen. ¿Qué le está diciendo Tomás a Anselmo? Dios está en el plano de lo celeste, de lo divino, y usted está haciendo una fundamentación racional humana. Por ende, eso no se sostiene. Bueno, ¿qué preguntas le surgen? Esto nos da, primero, esta no es una pregunta, pero nos da para que creamos o no creamos. Para que, digamos, pues una persona que no tenga fe y esté escuchando esto, pues dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no tiene sentido, entonces yo soy yo. Porque realmente varios santos sustentan algo que otro tumba. Bueno, pero una de las preguntas es, un día, voy a hablar a nombre propio, un día yo creí mucho, pero ya hoy dejé de creer. Ya que yo dejé de creer y que ya no creo sino en que existen ovnis, que lo único que son ovnis y que la mitad de las personas en el mundo solo son ovnis, entonces, ¿dónde queda esa vida eterna? ¿Sí me entiende? ¿Dónde queda la vida eterna? ¿O qué va a pasar conmigo si yo ya dejé de creer? Y un día creí mucho, no soy yo. Pues eso yo creo que ya lo intenté responder en los encuentros anteriores. Aquí estamos haciendo una formulación filosófica, no teológica de Dios. Esto es una argumentación filosófica. ¿Es posible decir que Dios existe racionalmente? Eso es lo que yo he intentado decir todo este tiempo. Pero ese es un presupuesto necesario, un sine qua non. Acá estamos hablando de filosofía. Incluso yo estoy utilizando un libro de filosofía, un libro de teodicea, que es la teología natural. Yo acá no estoy haciendo una argumentación teológica. Yo estoy haciéndome la pregunta que hace el catecismo en el numeral 32. El mundo. A partir del movimiento y del devenir de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen
y fin del universo. Eso es lo que yo estoy intentando decir. Es posible que nosotros tengamos acceso a Dios por una vía racional. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo una arqueología del pensamiento. ¿Cómo así que una arqueología del pensamiento? Yo me estoy yendo por la historia por la historia del pensar a ver qué han dicho la gente, pero todavía no hemos llegado a la conclusión, apenas vamos en el año 1000, vamos a Anselmo de Canterbury. Entonces yo lo único que estoy haciendo acá es una arqueología del pensamiento. Yo les estoy diciendo lo que dicen los otros, pero no les estoy diciendo que eso es lo que yo creo. Yo simplemente estoy haciendo una historia y que vamos enlazando y que yo les voy dando pinceladas de por qué sí o de por qué no hay que creer eso. Pero simplemente son pinceladas. Pinceladas. Preguntas, otra pregunta, ya teniendo este fundamento necesario de que estamos hablando de filosofía y no de teología aquí. ¿Todo muy claro o todo muy confuso? ¿Me entendieron todo o no me entendieron nada? Yo creo que, bueno, no voy a dar mi respuesta mejor. Yo creo personalmente que cada persona es un mundo y cada uno tiene una verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Usted o yo? ¿Sí? Entonces ahí nos acercamos a la verdad. ¿Qué es? La verdad es la verdad. A ver, eso se puede contestar de muchas maneras. Uno puede decir que la verdad es un ocultamiento que progresivamente se desvela. Uno puede hacer esa afirmación. Uno puede decir que la verdad es imposible de acercarse a ella. Eso también es posible. Hay gente que piensa que es incognoscible la verdad como ser de la verdad. Hay otros que afirman que la verdad es posible mediáticamente, es decir, que uno necesita de ciertos medios para alcanzar la verdad. Otros incluso afirman que la verdad es imposible y que la verdad reside en cada sujeto y por ende la verdad es subjetiva. Y ahí surge el problema del relativismo en todos los aspectos que ya hablé de eso en otro encuentro. ¿Cierto? El relativismo en cuanto a ocasión de que la verdad no existe. Pues aquí nosotros tenemos un presupuesto de fe y es el presupuesto agustiniano, el presupuesto de que Dios es la verdad. A lo menos yo aquí tengo ese presupuesto y yo siempre que les hablo tengo ese presupuesto de que nosotros tenemos como presupuesto de que Dios es la verdad. Por ende la verdad es alcanzable porque Dios se nos ha revelado a nosotros. Pero ese no es el presupuesto de mucha gente que yo les cito acá. Hay filósofos que no tienen como presupuesto que Dios es la verdad absoluta, la verdad real, una verdad cognoscible. Hay unos que sí, hay otros que no. Ayer vimos, bueno, en el anterior encuentro vimos personas que no piensan necesariamente que Dios es la verdad absoluta y que la verdad puede llegar a desvelarse. Hay unos que piensan que la verdad es como un camino, que uno tarde que temprano va desvelando y que cada que uno se acerca contempla un poco más. Pero entonces eso también puede caer en una verdad bastante subjetiva, porque todos no vemos lo mismo. Yo a usted les muestro un color y uno me dice, eso es azul claro. Otro me dice, eso es azul marino. Otro me dice, eso es verde. Otro me dice, eso es azul cielo. ¿Cuál es la verdad? Nosotros acá tenemos como presupuesto necesario que Dios es la verdad. Y eso no es una cosa que yo discuto, sino que yo eso lo considero como un fundamento seguro y cuando yo hablo aquí tengo ese fundamento seguro que yo no cuestiono, que Dios en la revelación nos dice la verdad. Pero yo sí creo que Dios es la verdad, porque
No, pero yo se lo estoy diciendo pues con mis propias palabras, porque es para poder llegar a algo, que Dios es la verdad, porque el sol no va a salir de la nada, la luna no va a salir de la nada, y así sucesivamente los animales y los árboles, para poder llegar a un unicornio que nunca han visto y que en él sí creen. Entonces, Dios sí cree. Para mí, Dios existe. Dios sí está con nosotros, aunque no lo hayamos visto. Eso se puede responder filosófica o teológicamente. Si yo respondo eso filosóficamente, utilizo toda la argumentación que acabo de decir para destruir su argumento y digo, Dios no es un concepto universal. Dios no es un concepto universal para todos porque que usted diga que Dios sale, que las estrellas salen, que el sol sale cada mañana, eso es una argumentación personal, pero no todos coincidimos en que la causa o el origen de ello es Dios. Esa sería la respuesta de un filósofo, de que esto no es universal y que lo que usted entiende por Dios, yo no lo entiendo por Dios, sino que yo lo entiendo por una fuerza del universo, no necesariamente Dios. Teológicamente, yo le digo, es cierto, Dios es la causa de todo. Padre, escuchando a San Anselmo, yo me quedo con algo en lo cual no lo veo equivocado. Él habla de una realidad a partir de la existencia y que no es un concepto. Eso tiene mucho que ver con mi creencia, porque muchos creemos en Dios a partir de nuestra realidad, a partir de nuestro encuentro. Entonces no es un concepto. No es, es filosóficamente, no estaba equivocado dentro de lo que alcancé a entender. A ver, Anselmo antes hace el argumento contrario, es Tomás el que le contesta eso. Anselmo dice que Dios es una esencia necesaria y que como es un ser necesario, por ser necesario, existe en la realidad. Tomás le dice, eso no es cierto. Santo Tomás es el que dice que no es cierto, que porque algo que existe en el pensamiento no existe en la realidad, sino que solo existe mentalmente. Pero vuelvo y les digo, aquí estamos hablando de un razonamiento filosófico, pero en nuestra experiencia de fe, en nuestro cultivar la vida interior, sin duda todos hemos tenido una experiencia de Dios que nos ha hecho adherir a Dios. Era la conclusión a la que yo les invitaba ayer con Kant. Kant dice, los argumentos de la existencia de Dios a nadie le darán razones para creer o para no creer, porque esto necesita una experiencia. Una experiencia, o sea, acá lo único que estamos haciendo es intentar quebrarnos un poco la cabeza y pensar desde otros ángulos, de que no porque yo digo que Dios exista y es real, eso es necesariamente para la persona de mi lado necesario, porque puede pensar otra cosa. Y eso no lo hace un ser ilógico, no, solo que tiene una perspectiva diferente. Pero entonces, ¿dónde llega el punto diferente o dónde llega el punto que le hace uno clic interior? La experiencia. Hay cosas que necesita darle sentido, pero eso no quiere decir que uno no pueda entender la argumentación del otro. O sea, por ejemplo, lo que tú decías ahora, de que Dios existe simplemente porque existe, porque cada mañana amanece. Eso es cierto, porque yo tengo fe y yo digo, Dios, tú has hecho una obra maravillosa, hoy me has regalado un nuevo día. Pero otra persona no necesariamente va a pensar lo mismo. Él dice, pues eso no es Dios, eso es simplemente las leyes del universo que se rigen y que hacen que todos los días la tierra dé un giro y el sol también y sale el sol. Pero eso no quiere decir que sea ilógico. Él tiene otra perspectiva. Tiene otra perspectiva.
O sea, eso es lo que tumba justamente Santo Tomás. Le dice, mire, esta argumentación que usted hace de que es una causa necesaria, simplemente por eso, eso es ilógico, eso es irracional. Eso es lo que le dijo Santo Tomás a Anselmo. Padre, ¿y ambos tienen la verdad? Pero no me descobije, no me descobije. Yo todavía no he llegado a la conclusión. No me descobije. No me descobije que yo no he llegado a la conclusión. Sigamos. Las variantes escolásticas de este argumento. La mayoría de los grandes filósofos escolásticos defendió el argumento anselmiano. Entre ellos, San Alberto Magno, San Buenaventura, Alejandro de Ales, Enrique de Gont, Duns Scoto. Quizá las formulaciones más importantes son dos: San Buenaventura, pero sobre todo Duns Scoto. ¿Qué dice San Buenaventura? Si Dios es Dios, Dios existe, pero el antecedente es de tal modo verdadero que no puede pensarse que no sea. Luego, la existencia de Dios es una verdad indubitable. Se las vuelvo a repetir. Si Dios es Dios, Dios existe, pero el anteceder es de tal modo verdadero que no puede pensarse que no sea. Luego, la existencia de Dios es una realidad indubitable. Eso lo dice en su libro De Mysterio Trinitatis. Problema de San Buenaventura, el mismo de San Anselmo, parte de un concepto, no parte de una realidad. Él parte del concepto de que Dios, como categoría, todo el mundo lo entiende, y que si esa categoría está en la cabeza, por tanto todos la tienen, y es algo inevitable, y por tanto es una verdad que ni siquiera acepta una. Eso es lo que dice Buenaventura. ¿Qué pasa? La intrínseca evidencia del concepto o idea de Dios es el fundamento de la afirmación de su existencia. Es decir, que esta formulación de Buenaventura, si alguien no cree que Dios existe, no la entiende. O sea, nosotros como creyentes la aceptamos, pero alguien que no crea que Dios existe dice, eso es ilógico. Si yo no creo que ese concepto existe, pues ¿cómo va a existir? No existe. No existe. Nosotros como creyentes nos adherimos porque sabemos qué significa Dios y por eso consideramos que Él existe, pero todo el mundo no piensa así. La idea de Dios o el ser cuyo mayor no puede pensarse, la idea de Dios o el ser cuyo mayor no puede pensarse es evidente porque es una idea claramente concebible, ya que entre el sujeto y el predicado no hay contradicción alguna. Sigue haciéndose un razonamiento lógico. San Buenaventura remacha que eso es aplicable solamente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el ser perfectísimo. Solo se le puede aplicar este argumento a Dios porque Dios es el ser perfectísimo. Críticas al argumento ontológico que proceden en la línea de señalar eso mismo podría valer para cualquier cosa. Por ejemplo, la isla más perfecta puede concebirse simplemente porque es. Entonces, no entiende el argumento porque todo lo que no es Dios es imperfecto. Solo al ser divino le compete la formulación de que es aquel ser cuyo mayor no puede pensarse. Palabras más, palabras menos. Buenaventura dice lo mismo que Anselmo, pero con otras palabras. Entonces, la misma contradicción y contrariedad que se aplica al argumento anselmiano se aplica al argumento de Buenaventura. Es un concepto que no es real. No, San Buenaventura nunca dijo que Dios era un concepto irreal. Antes dice que Dios es, que Dios es.
Eso es lo que está diciendo. Miren la formulación. Si Dios es Dios, Dios existe. Esa es la formulación de Buenaventura. Si Dios es Dios, Dios existe. Es decir, que está presuponiendo, está haciendo un a priori de que Dios es. Eso es lo que está. Duns Scoto acepta el argumento señalando que es preciso establecer correctamente el punto de partida. ¿Qué dice él? El ser infinito y demostrar que esto no es contradictorio. A esto denomina Scoto colorar. Colorar, que significa completar, matizar o retocar el argumento ontológico. Scoto, ¿qué dice? A esto hay que cambiarle algo porque no está siendo lógico del todo. Hay que hacerle una nueva versión al argumento anselmiano. La prueba entonces debe entenderse así. Y esta es la nueva formulación scotiana. Dios es el ser del cual no se puede pensar uno mayor sin contradecirse. Ven que acá ya Scoto le agrega algo sin contradecirse. ¿Qué está diciendo Scoto? Está diciendo, Dios es el ser que uno puede pensar, que no genera contradicción y que si ese ser no existiese, todo quedaría en contradicción. Eso es lo que está diciendo Scoto. Scoto está diciendo, Dios es el ser del cual, si puede ser pensado sin contradicción, no se puede pensar uno mayor sin contradecirse. ¿Qué está diciendo Scoto? Si yo pienso algo diferente a Dios, todo lo que yo pienso comienza a contradecirse, a ir y a venir. No tiene lógica. Y entonces, Scoto, ¿qué salva? ¿Qué salva Scoto? Con esa reformulación del argumento anselmiano. No. Lo que está defendiendo Scoto es la exclusividad. Que solo a Dios se le puede aplicar ese argumento. Porque solo puede existir una causa que no genere contradicción. Eso es lo que está defendiendo. Los otros no habían sido capaces de hacer eso. Ni Anselmo había sido capaz de eso, ni tampoco Buenaventura había sido capaz de hacer algo exclusivo, sin lógica. Anselmo lo intentó, pero bajo otras categorías. Buenaventura lo intentó, decir que era exclusivo para Dios, bajo otras categorías. Pero el único que lo logra es Scoto. Scoto sí logra decir que Dios es el único ser al que se le puede aplicar eso, por la categoría de contradicción. Porque si yo ese mismo argumento se lo aplico a otro, genero contradicción. Es claro que debe indicarse ese sin contradicción, puesto que si el concepto de una cosa es contradictoria, debe decirse que no es pensable. Porque ¿qué es lo que uno piensa? Lo lógico, lo racional. Si algo es ilógico, uno ni siquiera lo piensa o uno lo descarta de inmediato. Y en este caso nos encontramos delante de dos conceptos opuestos que de ningún modo pueden estar juntos en el pensamiento. Uno no piensa en la misma categoría cuando dice que algo es lógico que cuando algo es ilógico. Si algo es ilógico, usted rápidamente lo olvida. O sea, usted ni siquiera lo entra en consideración. Pero cuando usted dice que algo es lógico, usted lo considera una verdad. Lo considera una verdad y por tanto es un fundamento en su vida. Desde el momento que ninguno de los dos es una determinación del otro. Demostrado que el ser infinito no es contradictorio, y esta es la perla de Scoto, que él es el que logra afirmar que Dios no es contradictorio, y como no es contradictorio es un ser infinito, debe decirse que es verdaderamente pensable. Los otros no habían sido capaces de afirmar que Dios era pensable desde una argumentación lógica, porque Anselmo y Buenaventura suponían que Dios existía. En cambio, Duns Scoto
logra afinar el argumento diciendo la contradicción, bueno, más bien la no contradicción es la afirmación de que Dios existe. Ven que el argumento con el paso del tiempo se va perfeccionando. Entonces, demostrado que el ser infinito no es contradictorio, debe decirse que es verdaderamente pensable. Y si es verdaderamente pensable, es posible. Pero en el caso de la esencia del ser infinito, y no solo en este caso, la posibilidad y la necesidad son lo mismo, porque un ser que es infinito en el ser es la totalidad del ser. En consecuencia, es necesario. Luego, existe necesariamente. ¿Ven la argumentación escotiana tan interesante? Escoto logra afinar el concepto tanto que dice, si algo es pensable, es posible. Pero Dios no solo es posible, sino que es necesario. Y entonces aquí voy a traer a colación algo que ya habíamos visto antes, la diferencia entre necesario y contingente. Lo contingente es lo que está en el mundo de las posibilidades. Lo necesario es la causa incausada, lo que sí o sí tiene que existir. ¿Qué está diciendo Escoto acá? Escoto está diciendo una cosa brillante. Dios no solo es posible, tiene que ser necesario, porque Él es la causa que no genera contradicción. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿qué es más posible? ¿Es más posible la nada o lo existente? ¿Qué es más fácil? La nada. La nada es lo más fácil. Que no exista nada es más posible que exista algo. Porque si existe algo, alguien lo tuvo que hacer. ¿Qué es más posible? Que exista la nada. Entonces miren el argumento cómo lo afinó Escoto. Escoto dice, acá tiene que haber algo de necesario porque alguien lo procuró. Es la causa que no genera contradicción. Entonces, Escoto es filósofo y teólogo. Todos estos tres que hemos visto son filósofos y teólogos, todos. Anselmo de Canterbury, sacerdote. San Buenaventura, sacerdote. Duns Scoto, sacerdote. Duns Scoto, pues acá les hago una precisión, pero yo no me voy a meter en ese tema, es el gran defensor del dogma de la Inmaculada Concepción, porque María es siempre virgen. Pero bueno, yo no me voy a meter en este tema porque no es de mi incumbencia en este instante. Duns Scoto es el gran defensor de la Inmaculada. Entonces sigamos aquí en este razonamiento. Entonces ya entendimos que Dios es un ser infinito y necesario. Entonces, si es necesario, lógicamente tiene que existir, porque si no es necesario, no existe, es contingente. En resumen, Dios es aquel ser que si se demuestra que es posible, debe existir necesariamente. Nadie, ni siquiera el insensato que niega la existencia de Dios, puede negar que Dios es aquel ser del cual no se puede pensar otro mayor, sea pensable y por tanto posible. Porque si Dios es posible, Dios existe. Luego, Dios existe. Esto lo dice en su tratado del primer principio. Listo. El influjo de la argumentación escotista alcanzará también a Descartes y a Leibniz. La prueba de Dios por la posibilidad como variante de una argumentación ontológica será desarrollada después profundamente por Leibniz y por el Kant precrítico. Bueno, hoy hasta aquí. Bueno, yo les invito a que vayamos concluyendo por hoy. Aquí no hemos terminado este tema porque apenas intentamos hacer el esbozo de estos autores, pero miren cómo en el tiempo la argumentación se va perfeccionando.
va tomando más peso y se va volviendo cada vez más lógica, más real, más completa, exactamente. Pongamos en manos de Dios este tiempo de formación y digámosle a Él que nos dé la sabiduría para amarlo, para acercarnos a Él, que Él sea cada vez más en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.